Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Dentro de la jungla en la que vivimos la mayoría de los que habitamos en las ciudades, aunque también en muchos pueblos ya se respira ese aire contaminado de la falta de empatía, si hablamos de no respetar al volante, hay un hecho que en lo personal considero muy grave, pero que para algunos es simplemente, ser más listo que otros. Creo que todos tenemos claro que en España hay millones y millones de coches y que aparcar en las calles cada vez se vuelve más complicado. Y si para una persona que podríamos llamar normal, más de una vez se hace cuesta arriba, imagina lo mismo para quien tiene movilidad reducida, pero además comprueba que no se respetan los espacios destinados a este tipo de personas. Como siempre, habrá quien diga que no le consta y que la gente respeta esas plazas, pero en lo personal tengo comprobado infinidad de veces que no es así. Y aclaro que no es que yo las utilice. Mi afirmación parte de la base de que a diario circulo por sitios donde existen y los vehículos que las ocupan, los que yo veo, no son de personas con falta de movilidad y realmente da vergüenza ajena el comportamiento incívico que tienen que tolerar aquellos que deberían ser respetados y sobre los que se lanzan discursos muy grandilocuentes pero que en el día a día se les ignora desde demasiadas esferas de la sociedad. Y recuerdo perfectamente hace un tiempo y que en apenas 2 horas, sin quererlo, fui testigo de cómo 3 listillos de turno hacían caso omiso del Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial, ocupando plazas de movilidad reducida cuando evidentemente no tenían derecho a ello. Y seguramente sea una casualidad de esas como quien compra un billete de lotería y le toca el gordo. Y probablemente lo que voy a decir sea tan impopular como políticamente incorrecto de mencionar, pero los 3 hechos que acabo de mencionar no son un invento, Los he visto de primera mano, involuntariamente sí, y además tengo testigos. Pero, ¿a qué viene este cantinflesco preámbulo, dirás? Pues al hecho de que jamás me hubiera imaginado que en los 3 casos quienes iban al volante eran mujeres. Pero peor aún, en ningún caso iban solas, les acompañaba a la pareja e incluso en uno de los vehículos había chicas adolescentes que bajaron del coche. Y ojo que la plaza estaba pintada correctamente en todos los casos y se veía de lejos que era un espacio especialmente dedicado y en exclusivo al uso de personas con movilidad reducida. En resumen, que en los casos que comento las personas fueron directo a lo suyo y no les interesó absolutamente nada. Como dije antes, fui testigo involuntario en uno de los casos por estar comiendo con vistas al sitio donde estaban esas plazas, y en otro caso esperando fuera de un establecimiento comercial, y todo ocurrió el mismo día y ya digo, en poco rato. Y ha dado la casualidad que fueron mujeres, y te lo estoy contando, pero de ninguna forma pretendo decir que son ellas las más incívicas o infractoras. Yo te cuento lo que vi ese día, igual que otra persona podría decirte que solo le ha visto este tipo de conducta a hombres, pero el sexo, en este caso, es totalmente irrelevante. Lo medular es que la gente no respeta, al menos en lo que yo veo, y eso perjudica mucho a quien tiene movilidad reducida y necesita aparcar en esos sitios que se han creado con esa finalidad, y no para quienes no quieren perderse unos minutos y buscarse un lugar donde aparcar. Hay gente que no lo sabe, pero ocupar una plaza de movilidad reducida sin tener derecho a ella implicaba hasta ahora una infracción grave que está penada con multa de 200 euros. Pero las cosas están cambiando. En mayo del año pasado, 2025 evidentemente, el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, solicitó al Congreso un cambio en la ley de tráfico y que aparcar sin permiso en una plaza de las que hablamos significa una infracción muy grave y se pidió que la multa pasara de 200 a 500 euros. La cuestión es que el pasado octubre
también de 2025, del año pasado, este punto recibió el aval del Congreso, fue unánime, y está en trámite parlamentario, teniendo ahora que pasar por la aprobación del Senado para su posterior publicación en el BOE y que se comience a aplicar la ley. Al momento de grabar este audio y recabar la información, este era el punto en el que estaban las cosas. Se había manejado que además de la multa se quitaran puntos del carnet, pero por ahora, según el texto debatido y lo aprobado, ese punto no va para adelante por ahora. Sí se concreta el tema de la multa. Hasta que no finalice el trámite parlamentario, la infracción evidentemente va a continuar siendo de 200 euros, pero habrá que estar atentos porque en cualquier momento esto podría cambiar y pasar a 500 euros, que en lo personal creo es un poco más adecuado al perjuicio que se le causa a las personas con movilidad reducida ocupando esas plazas que son exclusivamente para ellos. Y a esta altura, conviene recordar que este tipo de infracciones no solo se aplican al aparcamiento en la calle, también proceden propiedades privadas de uso público, es decir, la mayoría de supermercados, centros comerciales, hospitales, etc., que quedan alcanzados por la ley de tráfico basándose en la ley de seguridad vial y el reglamento general de circulación aplicadas a vías y terrenos públicos o privados de uso común o general cuando el acceso es libre, es decir, allí no hay una barrera para abonados o temas de ese estilo. En esos casos no se aplica directamente la ley de tráfico y es algo más complicado. No se podría multar, pero quedaría espacio para otras medidas. Bueno, pero no vienen al caso porque vamos a centrarnos en la situación más común, los espacios, como decía, de acceso público. Y allí quien debe multar es la policía local o agentes de movilidad, pero el personal de seguridad o empleados pueden avisar a la policía reportando los datos del vehículo en el caso que, al haberse solicitado que se retirara, no se cumpliera de buena voluntad o el dueño no apareciera ante el requerimiento. En resumen, que si vemos que se está cometiendo un atropello contra los derechos de las personas con movilidad reducida, ocupándose indebidamente una plaza señalada claramente para uso exclusivo de este tipo de personas, si el vehículo aparcado no tiene a la vista la tarjeta azul que lo habilita, está caducada o fuera falsa, es una opción que tenemos llamar a la policía local y denunciar el hecho si esto ocurre en la calle o sitios como los que mencionaba recién en los que sí se aplica la ley en cuestión. Hay que dar la ubicación exacta, es decir, la calle y demás datos que permitan identificar el supermercado o centro comercial o lo que fuera, aportar también la matrícula y marca y modelo del vehículo en cuestión y mencionar que se trata de una plaza ocupada sin tarjeta habilitante visible. No es necesario quedarse allí esperando a las autoridades y si se quiere presentar la queja formal ante el ayuntamiento o la policía local, es relevante tomar una foto del vehículo y la plaza, pero sin que aparezcan rostros ni datos individualizantes de otras personas. Obviamente, en el caso de ocurrir en centros comerciales, supermercados y esas cosas, lo primero y más lógico sería comunicárselo al establecimiento para que, a través de megafonía, se solicitara la retirada del vehículo. Además, algunos establecimientos tienen normativas internas que les permiten tomar otras medidas. Es importante también tener en cuenta que si se comprueba que el comercio en cuestión tolera habitualmente este tipo de conductas incívicas y no toma medidas, se puede presentar una queja en el libro de reclamaciones del establecimiento o enviar un escrito al ayuntamiento, indicando que allí no se respeta la ley de accesibilidad a los espacios de movilidad reducida. Es de sentido común, pero en ningún caso resulta recomendable hacer de policía y buscar confrontación con el infractor, ¿verdad? El hecho puede ser indignante incluso si uno mismo es el afectado, pero la sociedad tiene sus reglas y cuando se incumplen existen los mecanismos naturales para corregirlo. Así que lo más inteligente es mantener la cabeza fría, no sea cosa que el remedio sea peor que la enfermedad. Y esto es lo que quería decirte hoy en mi bitácora mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo.